Hola, un cordial saludo para todos los que nos están viendo en este momento, que nos están acompañando desde Palermo, Huila y otras ciudades del país. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Mónica Pulido Villamarín, soy asesora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. Agradecer a la Corporación Polimnia por esta invitación a participar de este encuentro, de este espacio en donde se busca generar ese fortalecimiento a la Escuela del Oficio Tradicional de Palermo Huila. Entonces, muchísimas gracias. Un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación. Bueno, el día de hoy quiero un poco conversar y hablar y acercarlos sobre cómo el patrimonio cultural inmaterial es una herramienta para la cohesión social. Entonces, pues un poco la presentación que realizaré es a dar cuenta de por qué efectivamente hablamos de cohesión social y cómo nuestras manifestaciones culturales le aportan a ello y una apuesta también y una invitación a que lo sigamos haciendo y a que seamos muy evidentes de que desde nuestra cultura estamos haciendo y generando cohesión social. Entonces, lo primero es un poco recordar qué es lo que hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Ya en jornadas anteriores, compañeros y colegas han venido presentando un poco, acercándose sobre la política de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer un recorderis de lo que sabemos que es patrimonio cultural inmaterial. Entonces es aquel que está conformado por los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas tradicionales propios de una comunidad que se transmiten de generación en generación, reafirman su identidad, la identidad de un colectivo y un grupo humano. Pero no solo son esos usos y esas prácticas, también el patrimonio inmaterial está compuesto y lo incluyen instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que les son inherentes y que hacen parte de que este patrimonio sea un patrimonio vivo. Pero entonces, que ya teniendo un poco más de nuevo recordando qué es el patrimonio cultural inmaterial, qué es la cohesión social para ir entrando en materia de nuestra presentación. La cohesión social es la consolidación de lazos sociales que refuercen la confianza y la reciprocidad para lograr una inclusión social asentada en el goce de niveles dignos de bienestar social por parte de los ciudadanos a partir del respeto y recíproco reconocimiento de la diversidad social y en la búsqueda de una comunidad más equitativa. Entonces, la cohesión social es eso, es poder generar una integración, generar una articulación, una unión de esas identidades, generar una unión de ese colectivo y de esa comunidad que les permita buscar un reconocimiento y obtener derechos y el goce de sus niveles de bienestar social mucho más efectivos a partir de las diferencias, a partir también de esas identidades y a partir de esos conocimientos. ¿Por qué hablar y apostarle a la cohesión social? Porque la cohesión social genera una articulación entre igualdad y diferencia. La cohesión no ve una diferencia entre estos dos conceptos, al contrario, busca generar espacios en donde se integren. La cohesión social permite que la igualdad y la diferencia dialoguen y estén en un mismo escenario, en una misma comunidad. La cohesión genera y busca un equilibrio entre mayor equidad en lo socioeconómico y mayor reconocimiento en lo cultural. También la apuesta a unas identidades entrecruzadas a partir de una acción social. Desde la cohesión social no se habla de una sola identidad, se habla de varias identidades que tergiversan y se encuentran en un escenario, en un espacio, en una manifestación, en una acción social y le aportan el fortalecimiento del tejido social. La cohesión también permite la superación de problemas derivados de la pobreza, la desigualdad social y la exclusión.
y también genera y aporta al desarrollo comunitario y por supuesto hace parte también de los objetivos de desarrollo sostenible, que es fundamental y también aportarle desde el patrimonio a ello. Pero entonces, ¿qué elementos de la cohesión social podríamos hablar que le pueden aportar a nuestras manifestaciones, a nuestro patrimonio cultural e inmaterial? La cohesión social contempla estos 5 elementos. El primero es la igualdad, el cual está asociado a incrementar oportunidades y acceso para que las comunidades disfruten de sus derechos culturales y sociales. Y aquí en algunos de los elementos les dejaré algunas preguntas para que ustedes desde sus manifestaciones, desde sus prácticas, desde el oficio, de la elaboración de las artesanías que hacen con el pindo, pues realmente revisen cómo efectivamente ustedes le están aportando estos elementos de la cohesión social. Entonces, por ejemplo, en igualdad, ustedes como manifestación, y estoy segura que sí, porque pues he podido conocer en vivo y conocer a varios de los que allí se encuentran realizando esta manifestación, se incorpora en una perspectiva de género. Cuando hablamos de igualdad también, este es uno de los campos que siempre se abordan y es si incluimos y si abordamos la perspectiva de género. Otro de los elementos, la legitimidad. Aquí está asociado al impulso de la vinculación de otros actores sociales frente a la elaboración de la manifestación, a la apropiación también de la manifestación. Entonces es como el oficio impulsa también y fomenta esa vinculación, pero también fomenta una transparencia, fomenta la generación de acuerdos sociales también y el desarrollo de capacidades. Otro de los elementos es la participación, la cual está asociada al fortalecimiento de capacidades a nivel individual y colectivas con el fin de avanzar hacia una integración social, hacia una mayor articulación de una comunidad por medio de una práctica cultural, por ejemplo. Entonces allí es como ustedes vinculan otros actores, otros grupos etarios en relación a la manifestación. Entonces, un claro ejemplo es la transmisión de saberes, cómo también esos jóvenes están vinculando y cómo están generando participación para seguir salvaguardando estos oficios. Otro de los elementos, el reconocimiento, y es cómo el oficio promueve la valoración de las diferencias, teniendo en cuenta el respeto también por esas diferencias que también nos encuentran. Entonces, aquí es muy importante que ese reconocimiento va mucho más allá de un tema económico, es un reconocimiento hacia esos saberes propios que tiene cada persona, pero también esos saberes cómo confluyen y cómo generan una comunidad, cómo aportan a esa cohesión social a partir de esa diferencia. Y por último, el sentido de pertenencia, el cual es un sentido que va asociado a la conectividad social, en donde los sabedores comparten unos compromisos básicos y unos valores que les generan esa apropiación. El sentido de pertenencia va muy asociado a eso, a la apropiación que tenemos frente a un saber, frente a un oficio, frente a esas identidades, frente a un colectivo, frente a lo que generamos alrededor de ese espacio, a cuidar por el otro, a cuidar por esa comunidad, por ese saber y por supuesto por nuestro colectivo. Allí, por ejemplo, es importante pensar si se crean o se amplían espacios de convivencia abiertos a toda la ciudadanía, si la manifestación también genera espacios de diálogo y de resolución de conflictos, también eso es algo importante de tener en cuenta en este elemento. Pero resulta, qué pena, pero resulta que también tenemos unos elementos del patrimonio cultural inmaterial que le aportan a la cohesión social. Yo creo que en un compañero
Andrés Forero también pudo hablar de estos elementos del patrimonio cultural inmaterial. Yo solo los voy a mencionar como para recordar y dar cuenta cómo también ellos le aportan a la cohesión social. Entonces, uno de ellos es lo colectivo, es lo que está asociado a la identificación de un grupo social particular que se transmiten de generación en generación esos saberes, esas prácticas. Entonces esto es muy importante, cómo ese elemento, esa característica del patrimonio cultural inmaterial le aporta a la cohesión social en relación a una transmisión de saberes, en relación a una identificación de ese grupo social que es propio, que tiene su manifestación, sus usos, sus prácticas. Otro de los elementos, la tradición, lo que tiene que ver con las tradiciones vivas que se recrean constantemente, que también tiene mucho que ver la manera como se comunican nuestras comunidades, y ustedes son parte de ello, son demasiado orales. Entonces cómo se genera también esa tradición desde la oralidad es fundamental y se mantiene, ¿no? Y se generan espacios para ello. También otro de los elementos es que el patrimonio cultural inmaterial es dinámico, y esto es lo que tiene que ver con expresiones en donde la creatividad y el ingenio de las comunidades también generan un cambio y se recrean todo el tiempo según también su contexto, según sus necesidades, y obviamente esto le aporta a la cohesión social en el sentido del reconocimiento, en el sentido también de la participación. Otro de los elementos es que el patrimonio cultural inmaterial genera integralidad. Esto tiene que ver mucho, y es una invitación que hace la Convención de 2003 de la UNESCO, y es a que hay una interdependencia entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material y natural. Se componen y se integran el uno al otro. Y también tiene que ver el valor simbólico. Esto está derivado del significado social y de la función que tiene el patrimonio cultural inmaterial como referente de memoria colectiva y de la identidad de una comunidad, que también, pues como lo veíamos en la cohesión social, hablamos de identidades. Entonces aquí también vemos cómo empiezan a articularse los elementos de ambos aspectos. Y efectivamente aquí lo que quisiera es dejarles como planteado cuáles son esos elementos que, si bien los 5 elementos tanto de PCI como de cohesión social se integran, hay unos que sobresalen y que permiten el desarrollo del uno al otro, pero hay una integración todo el tiempo, es una bisagra estos elementos. Entonces, al hablar de que el patrimonio cultural inmaterial, las manifestaciones, los usos, pues generan y son de carácter colectivo, pues aportan obviamente a generar una igualdad, a generar un espacio de apropiación, de valor simbólico, por medio de la participación y por supuesto esperando y generando un reconocimiento de sus saberes, de esas prácticas que le aporten a ese desarrollo sostenible propio en los territorios. Entonces, un poco la presentación de hoy es dar cuenta de cómo ustedes, como sabedores de una manifestación maravillosa como es la elaboración de estas artesanías y los conocimientos asociados a la producción de esta palma, de este pindo tan maravilloso, pues cómo ustedes también le están aportando a la cohesión social. Efectivamente lo están haciendo porque están generando igualdad, están generando sentido de pertenencia, participación, pero lo colectivo, el valor simbólico, esa tradición que es el patrimonio cultural inmaterial está allí inserto, y eso permite generar cohesión social. Pero para lograr cómo llevar a cabo esa articulación mucho más efectiva y generar unas acciones mucho más puntuales, es importante empezar a trabajar e identificar unas acciones de salvaguardia, unas medidas efectivas que garanticen la viabilidad del PCI.
Esas medidas es lo que tienen que estar asociadas a la identificación, a la investigación, a la recuperación, a la protección. Y generando esas medidas de salvaguardia, generando esas acciones, pues allí es donde se ve el hecho concreto de la cohesión social, de cómo efectivamente le estamos aportando a esa cohesión social desde unos saberes propios, desde unas identidades, desde unas prácticas que se asocian a unas acciones mucho más puntuales, que les voy a mencionar solo tres de manera muy general, como a modo de ejemplo de a qué nos referimos con acciones y medidas de salvaguardia, que le aportan, por supuesto, al patrimonio, pero también le aportan a la cohesión social. Y es, por ejemplo, la transmisión de saberes. La transmisión de saberes está muy asociado al tema colectivo, está muy asociado al tema de la equidad, está asociado al tema de la participación, por ejemplo. Entonces, esta es una acción fundamental que siempre hacemos la invitación a tenerla muy presente en el momento de poder salvaguardar una manifestación. Para poder salvaguardar estos saberes, este oficio, y otros oficios más, como por ejemplo la cocina tradicional, la transmisión de saberes es fundamental, el vincular a otros jóvenes, el vincular a otros mayores que tal vez tienen unos conocimientos que poco hemos podido escuchar, porque tal vez son portadores, sabedores que no se dan a conocer mucho, pero que el tema de la transmisión, el tema de la investigación es fundamental para que se mantenga y se salvaguarde esa manifestación. Entonces, una de las acciones que recomendamos y que ustedes seguro desde la escuela lo vienen realizando es esa transmisión de saberes. Otra de las acciones es todo lo que tiene que ver con reconocimiento y divulgación, acciones muy puntuales como efectivamente el reconocer el saber del otro, el reconocer que hay personas que también nos aportan a ese conocimiento, al fortalecimiento de la manifestación y toda la cadena de valor del oficio puntual, para este caso de la invitación de este espacio. Entonces, ese reconocimiento, esa divulgación también hace parte de esas acciones de salvaguardia, mostrarle a nivel externo y a nivel también un poco de la comunidad qué es lo que se está haciendo, cómo se está salvaguardando. Eso es clave, eso es fundamental. Y también otra de las acciones es un poco el tema que tiene que ver con la organización, cómo nos organizamos también como comunidad, qué roles tenemos, qué funciones tiene determinada persona para poder aportar a esa salvaguardia, para poder aportar a ese fomento de la manifestación. Y esto, por ejemplo, tiene que ver asociado con el elemento de la participación de la que hablábamos en cohesión social. Y en el caso de los elementos de PCI, pues tiene que ver con el elemento del valor simbólico, el elemento de la colectividad. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Hay muchas más acciones, muchas más estrategias que se pueden hacer para salvaguardar una manifestación. Estas son tres de manera muy general, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos en este espacio, pero seguro podremos tener más otros momentos y otros espacios de encuentro y de diálogo. Entonces, estos ejemplos y los elementos anteriormente mencionados, pues es un claro, es un escenario propicio para dar cuenta de cómo una iniciativa, de cómo un proyecto como la Escuela del Oficio Tradicional, que está salvaguardando una manifestación, unos saberes asociados a un oficio, pues está integrando también elementos de cohesión social, está integrando también y aportando a una equidad, está aportando a generar un reconocimiento de un saber, de una comunidad, y eso es algo muy importante de destacar y pues no me queda más que agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa, felicitarlos porque pues se puede ver la articulación de los elementos y de cómo efectivamente el patrimonio cultural inmaterial le aporta a esa cohesión social, a unos derechos sociales, a unos derechos culturales, que es lo que buscamos también para generar mayor equidad social en nuestros territorios. Entonces, pues muchísimas gracias y espero poderlos ver próximamente de manera personal
para poder conversar un poco más sobre estas apuestas. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.